Segundo bloque de Unidiversidad Noticias, primera edición. Recuerden que también tenemos presencia en las redes sociales. Estamos en Facebook, en señalu.tv y también estamos en Twitter, senalutv. Y también por streaming nos pueden seguir en www.unidiversidad.com.ar de cualquier parte del mundo. Vamos a hablar de economía, ya se los anticipaba, está con nosotros Pablo Salvador, economista de la Fundación Ideal. Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy bien y con muchas dudas, sobre todo del plano de la economía. Bueno, estaba justamente recién cuando compartíamos esta placa con los datos que arroja el ministro de Trabajo de la Nación, Triaca. 180.000 puestos de trabajo en 10 meses. ¿Esto es así? Sí, es así. En los últimos 10 meses, como vos bien lo mencionabas, se han creado 180.000 puestos de trabajo netos. ¿Qué quiere decir? Que en todo este periodo se destruyeron puestos de trabajo y se crearon otros puestos de trabajo, y el neto de ese total son una creación de 180.000 puestos nuevos en los últimos 10 meses en el sector privado y en la parte, digamos, independiente también, lo que es autónomos y monotributo, claro, y el sector público. En la parte privada, bueno, ahí lo estábamos viendo, él consideraba que dentro de estos 180.000, 50.000 son nuevos empleos que se generan en el sector privado, decía Triaca, ¿no? Exactamente, y también en el sector privado, es decir, son un poco de puestos, digamos, en todos los sectores de la economía, el sector público, el sector privado y en la parte independiente o autónomo, ¿no? Bien, ¿va en desarrollo la economía, como decía Triaca? Mirá, si uno mira los indicadores, ya están todos en verde, salvo dos que siguen en terreno negativo, que son las ventas en supermercados, que está muy asociado a lo que es las ventas mayoristas, y el tema de la producción de acero. Por lo demás, la mayoría de los indicadores ya están dando señales positivas de hace 2 o 3 meses y la economía viene creciendo, la industria viene creciendo. Lo que pasa es que, como comentamos muchas veces, ¿no? Todavía la gente no lo nota en su bolsillo, claro, y para esto falta, digamos, un par de meses más tal vez, que los salarios le sigan ganando a la inflación, pero la economía hoy está creciendo y por eso quizás se quejaba el gobierno de que esta movilización llegaba un poco desfasada en el tiempo. Exactamente, bien. Y en el marco de esto se conocen también los datos del INDEC, de la canasta básica del mes de julio. 15.024 pesos necesita una familia para no ser pobre. Es así. La canasta básica total hoy está a nivel nacional en 15.024 pesos. Esto te da razón de 500 pesos por día aproximadamente, que es lo que necesita una familia tipo para no ser considerada pobre. Recordemos que estas canastas son canastas de mínimo, es decir, para cubrir sus subsistencias alimentarias y no alimentarias. Es lo que vemos allí en la placa, ¿no? Bien. Y también tenemos lo que es la canasta básica alimentaria, que son 6.132 pesos, que esto es solamente una canasta básica de alimentos, no tiene ningún otro bien, ningún otro servicio. ¿La total, por ejemplo, qué incluye? Además de... La canasta básica total incluye a esta canasta básica alimentaria, sí, más servicios, por ejemplo, vestimenta, educación, alquileres, salud, alquiler, ¿sí? Pero siempre hablando de mínimos, es decir, cuánto es lo mínimo que necesita una persona para poder hacer frente a esas necesidades alimentarias y no alimentarias básicas. Y por eso se define como la línea de pobreza. Aquellas familias que con sus ingresos no superan los 15.000 pesos, es decir, no alcanzan a comprar esa canasta básica total, son consideradas pobres. Bien, y si hablamos del sector, por ejemplo, de la construcción en la provincia de Mendoza, ¿cómo se encuentra ese sector? El sector construcción básicamente es el mejor de toda la provincia y también es el mejor a nivel nacional. Recordemos que muchas veces hablamos del sector de la construcción que iba a ser el motor o la locomotora de este tren de la economía argentina y mendocina, y de hecho fue así. La obra pública fue lo que ha traccionado sobre la economía tanto provincial como nacional, y esta obra pública ha traccionado sobre la construcción y sobre la construcción privada. Por lo tanto, en Mendoza está funcionando muy bien y a nivel nacional están funcionando muy bien, y son los sectores que primero comenzaron a levantar, digamos, ¿no? Son los primeros que empezaron a mostrar signos de recuperación ya desde el trimestre pasado. Bien, es la gráfica que estábamos viendo allí anteriormente al aire, ¿no? Respecto al sector de la construcción en la provincia de Mendoza. Exactamente, y este sector también está traccionando sobre el empleo, que es la línea verde que podemos ver. Es decir, no solamente crece el sector, sino que esto hace que crezca el empleo en ese sector. Y está creciendo mucho el sector construcción, tanto en la actividad como en el empleo que está generando. Bien, desde la Fundación Ideal han elaborado un programa justamente para identificar cómo se encuentra el sector de la industria en la provincia de Mendoza en los primeros 6 meses de este año. Contanos. Es así como el sector construcción fue el que lideró el crecimiento, el que está liderando el crecimiento desde el trimestre pasado, la industria en Mendoza es justamente el sector que todavía no termina de recuperarse. La industria sigue en terreno negativo. En el primer trimestre de este año, si lo comparamos con el primer trimestre del año anterior,
la industria cayó un 14% en Mendoza. Si vamos a lo que pasó en el segundo trimestre, es decir, segundo trimestre del 2016 versus segundo trimestre del 2017, la industria cayó un 7%. Estamos viendo que todavía está en terreno negativo la industria, es decir, todavía está por debajo del cero. Bien. Si lo comparamos con el trimestre anterior, vemos que ya hay una pequeña recuperación, ha dejado de caer, pero todavía seguimos en términos negativos. Y si descomponemos este índice de la industria en los 4 principales sectores de Mendoza, vemos que la industria está en terreno negativo básicamente por 2 motivos. La refinación de petróleo es uno de ellos. Ahí estamos viendo los datos, ¿no? Exactamente. Los últimos 2 trimestres ha tenido una caída muy pronunciada del sector de la refinería de petróleo, del 11 y el 12% respectivamente. Esto es básicamente porque se está refinando menos petróleo. Y el otro sector importante que compone a la industria es la vitivinicultura. Muy importante para la provincia. Muy importante. Estos dos básicamente son los dos que te definen la industria en Mendoza y los dos están todavía en terreno negativo. Si bien la industria vitivinícola se está recuperando, todavía está en un 3% interanual, digamos, en terreno negativo. Y hay 2 sectores también que se pueden descomprimir dentro de este análisis. Y hay otros 2 sectores que tenemos, la parte agroindustrial, que vemos que ha tenido una caída bastante profunda en los últimos 2 trimestres. La agroindustria, hacia ahí vemos, tenemos casi un 50% de caída, tanto en el segundo como en el primer trimestre. Y esto es básicamente por la mala cosecha que hubo de durazno y de cereza para industria en esta temporada. La cosecha ha sido tan mala que no hay producto para producir en la industria, ¿no? Para hacer ese valor agregado de la industria, transformarlo y venderlo como producto industrializado. Por eso es tan malo este indicador. Y el único indicador dentro de la industria que ha recuperado terreno es el de la cristalería, por ejemplo. Ese sí ya está en terreno positivo, pero este es un sector muy pequeño en la industria mendocina que no alcanza, digamos, a compensar la caída de los otros 3 sectores que son que eso más entraría ahí en el importantes. último gráfico, ¿no? Es el último grafiquito que vemos en la pantalla. Bueno, estos son como los rubros más importantes dentro de la economía mendocina. Me quedo con lo que dijiste de la vitivinicultura. Puede haber sumado o restado en realidad esto que sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas, ¿no? Que está tratando allí Cornejo de solucionar esta situación. Seguramente, porque el consumo de vino cayó mucho en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, y las exportaciones de vino también cayeron mucho. Por lo tanto, estos 2 factores sin duda han terminado impactando sobre la industria local. Esperemos que ahora, a partir de esta nueva resolución, en el próximo trimestre tengamos un dato favorable. Claro, y Buenos Aires es un gran consumidor de vinos mendocinos, decía el mismo gobernador. Sí, sí, es así. Por eso es muy importante tratar de levantar, digamos, esta prohibición para ver si podemos recuperar un poco la industria local. Bien. Pablo, muchas gracias. Muy claro, como siempre. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bueno, estábamos allí discutiendo temas del ámbito económico con Pablo Salvador, economista de la Fundación Ideal, como todos los miércoles. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un nuevo programa, un nuevo proyecto desde el Ejecutivo Provincial. Tiene que ver con el Ministerio de Salud y también con la Dirección General de Escuelas. ¿De qué se trata? De que profesionales del ámbito de la salud viajen o se acerquen a las escuelas secundarias para instruir a los estudiantes en educación sexual, pero no solamente en educación sexual, sino también en temas como adicciones, trastornos alimentarios, cuidado de la integridad física y también mental. Estamos hablando de consejería para adolescentes. Esto lo presentaba la ministra de Salud, candidata a diputada nacional por el Frente Cambia Mendoza en la provincia de Mendoza, Claudia Najul. Convenio de cooperación mutua entre la Dirección General de Escuela y el Ministerio de Desarrollo Social, Salud y Deportes, con la finalidad de ir incentivando cada vez más la llegada de los programas de salud a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ya habíamos comenzado con los más pequeños a través del programa La Salud va a la Escuela, que es un programa exitoso que creemos que se va a convertir en una política de Estado que va a superar nuestras gestiones. Empezamos y abordamos a 3.000 niños el año pasado, este año ya llevamos más de 10.000 y pretendemos llegar, si podemos, a duplicar ese número, pero cada vez llegar a más chicos, más pequeños, con hábitos de vida saludables. A partir de este convenio, además, también vamos a incorporar las consejerías para adolescentes. Esto es una prueba piloto que vamos a desarrollar en algunas escuelas, que tiene que ver con esta población que son los adolescentes, que en realidad vemos que los perdemos en el centro de salud. El adolescente en general no concurre al centro de salud por lo que entonces decidimos que el centro de salud vaya a la escuela. Va a haber un profesional en determinado horario que se le va a informar en cada escuela qué horario van a tener para que estos adolescentes puedan
a través de ese profesional que está en la escuela, consultarle lo que necesite, salud sexual y reproductiva, consumos problemáticos, todo el tema de, bueno, que tanto nos preocupa de accidentes, de comida saludable, tabaquismo. Bueno, allí estaba el anuncio que hizo ayer la ministra de Salud, profesionales justamente de la salud de la provincia de Mendoza, al colegio para controlar a los jóvenes en nuestra provincia, no solamente en el ámbito de la educación sexual, sino también en otras disciplinas que tienen que ver con la psicología y también la salud integral. Vamos a hacer un corte, queda más información para compartir con ustedes, lo hacemos en el próximo bloque. Ya venimos.